Vamos a establecer contacto ahora en minutos nada más con Daniel Ayala, presidente de la Federación Médica del Interior, por lo que ocurrió estos días en la ciudad de Rivera, ¿no? Inició una investigación administrativa producto del fallecimiento de una niña de tan solo 8 años, procedente de la localidad de Abrojal, que falleció en el hospital de Rivera con diagnóstico de tumor en mediastino. Simplemente les digo como dato, el mediastino es aquella zona del tórax que queda comprendida entre los dos pulmones. Eso se llama mediastino, que está el corazón, por allí pasa obviamente vía respiratoria, digestiva. Sí. El tumor de mediastino es un tumor localizado a ese nivel y bueno, la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras aguardaba ser trasladada al hospital Pereira Rosell. Fue en el hospital cuando se le descubrió justamente la presencia de este tumor de mediastino, pero estamos hablando de un tumor complicado, en una zona complicada, donde los recursos para su tratamiento a veces no se dan en todo el país. Una nave de la Fuerza Aérea iba a ir a buscarla, pero tuvo un desperfecto, tuvo que volver, se hizo una coordinación con Salto. Bueno, el tema es que la niña... Una ambulancia también. Exacto, o sea, una ambulancia especializada y la niña falleció en la ciudad de Rivera. Así que bueno, el contacto ahora entonces con Daniel Ayala. Buen día, gracias por tomar este vínculo a través de Zoom con Buen Día. ¿Qué tal? Bueno, el saludo a todos ustedes, a toda la teleaudiencia. Bueno, el tema no es el mejor, ni el mejor a abordar en las circunstancias en que se dio todo esto, pero bueno, los saludamos desde la Federación Médica del Interior y agradecemos la posibilidad de poder conversar de algunas de las realidades que vivimos. La FEMI ¿Es común? Yo te quería preguntar eso, justamente. ¿Es común este tipo de situaciones en el interior? Lo que pasa es que cuando hablamos de interior, yo te quería decir un poco, la FEMI es el gremio de los médicos del interior, la FEMI nuclea 22 gremios repartidos en todo ese interior. Entonces a veces cuando hablamos de interior es como una cuestión que hay uno solo, y bueno, no hay un solo interior, Claro, ni siquiera hay 18 interiores, y a veces hay una pseudo homogeneización de la realidad, y bueno, hay cuestiones que son problemas estructurales y problemas a veces vinculados a determinada región, a determinada situación. En este caso, hay una investigación administrativa en curso. Nosotros nos conectamos con el presidente Leonardo Cipriani de ACE. Por allí él hizo declaraciones y bueno, hay sin duda, esto no debería haber pasado, no puede volver a pasar, no debería pasar, y tenemos que tomar como país las medidas para que no vuelvan. Yo sé que el dolor del familiar y de los amigos y lo doloroso para todos que es esta situación, pero creo que tenemos que encontrarle, el sistema de Uruguay debe encontrar una solución a esto. Allí se manejaron cuestiones que hacen al déficit que hay de estructuras y de personal para trasladar pacientes de este tipo. De hecho, había un acuerdo que ACE siempre nos manifestó con respecto a los traslados vinculados a la Fuerza Aérea. Bueno, yo creo que como país, independientemente de todos los pormenores de la investigación, no nos puede volver a ocurrir. Y debemos de encontrar la solución, ¿no? Eso es lo primero que uno puede decir ante esta situación. Después, bueno, podemos hablar de algunas cuestiones que hacen al Sistema Nacional Integrado de Salud y en particular a cómo se vive desde el interior y algunos puntos débiles que tiene el sistema, sobre todo con respecto a los recursos humanos. Ahora, tú decías, obviamente, la situación en el interior es diferente para cada departamento. A veces las diferencias incluso entre lo que es la ciudad capital y poblados más chicos, porque a veces pensamos en las capitales y los departamentos tienen muchas ciudades secundarias y poblados donde a veces la accesibilidad no es la mejor. Pero se da fundamentalmente esta problemática de recursos en lo que tiene que ver con posibilidades de traslado y también recursos humanos en la parte norte del país. Sí, hay números que cantan esa realidad. Menos del 8% de los médicos están al norte del Río Negro, ¿no? Aproximadamente un 30% están en el interior. La relación que tenemos, por ejemplo,
algunas cifras, ¿no? Residen en Montevideo 79 médicos cada 10.000 habitantes. En el interior eso es 21 cada 100.000. Hay una brecha muy importante porque cuando uno de repente analiza y dice, bueno, la cantidad de médicos son suficientes, pero eso es muy relativo, tan relativo que es una media verdad o no es verdad. ¿Por qué? Y bueno, porque acá la cuestión es cómo redistribuimos a los médicos o los recursos en los lugares en los cuales más se necesita. La brecha, por ejemplo, que tiene ACE en cuanto a la cantidad de médicos es de un 60% a favor de Montevideo. En el sistema privado eso es mucho menor, aproximadamente en el 20%, quizás un poco menos. Y en ACE, por ejemplo, tenemos el 72% de la población de los usuarios de ACE son del interior. Y en Montevideo un poco menos o casi un 30%. Y si uno compara los recursos y los recursos también económicos, hay una asimetría muy grande a favor de Montevideo. Esto es un tema estructural que tiene el país, no solamente con respecto a la salud, sino a cómo desde un país que todo lo puede desde el centro, o que todo se planifica desde ese centro, y voy otra vez a esa homogeneización de ese interior que no existe como tal, hace que estas cuestiones pasen desapercibidas, pero es el común denominador de las políticas vinculadas al interior, ¿no? O sea, el interior requiere una atención especial y el Sistema Nacional Integrado de Salud, que además es una enorme conquista que ha perdurado en el tiempo, más allá del gobierno, y eso hay que resaltarlo, requiere ajustes permanentes, y uno de los tendones de Aquiles que tenemos es el de los recursos humanos, ¿no? Y bueno, y es muy complejo, no es solamente afincar a un médico en tal lugar, sino que tiene que ver con darle las condiciones, no solamente es un tema económico, es muy complejo, y yo creo que ahí el Uruguay debería, desde ese Sistema Nacional Integrado de Salud, desde el Ministerio de Salud Pública, la Rectoría, y con todos los actores, los prestadores privados y públicos, la Facultad de Medicina, y bueno, generar espacios como para ir viendo el sistema 5 o 10 años, claro. Tratando de generar condiciones para que los médicos puedan radicarse en el interior y realmente, ¿no? Sí, no migrar a la capital. Y que de alguna manera también tiene que ver con las posibilidades de seguir profesionalizándose, ¿no? Porque a veces si te vas para el interior, la posibilidad de seguir tus cursos académicos se dificulta también. Y eso también de alguna manera limita lo que es esa posibilidad. Ahora, cuando uno habla, habla de carencias, yo que sé, ambulancias especializadas o déficit de recursos humanos, en lo que ocurre en el norte del país, siempre uno lo achaca a ACE, ¿no? Y ACE es donde siempre está ahí un poco en el blanco del tiro. Pero es algo que ocurre también a nivel privado, ¿no? Porque cuando hablamos de una ambulancia especializada, como en este caso, que se tenía que pedir a Salto, ¿qué pasa con las instituciones privadas de Rivera? ¿No la tienen? O sea, ¿no se puede generar ahí un intercambio que facilite ese suministro? O sea, no es solamente un problema de ACE, también a nivel privado. Sí, yo insisto, en este caso puntual está en investigación. Al parecer, lo que manejó el presidente de ACE, nosotros estamos permanentemente en contacto con nuestro gremio en Rivera, el Sindicato Médico de Rivera. Sí, efectivamente no existiría esa unidad o no estaría disponible, pero yo insisto, no me quiero referir solamente a este caso en particular, porque la cuestión del norte necesita un abordaje integral, e insisto, el Sistema Nacional Integrado de Salud debe prestar muchísima atención a estas asimetrías, a estas cuestiones, y que no pueden y no deben saltar solo cuando pasa una desgracia como esta, y que son titulares de informativos, ocupan lugares en los programas, pero después nos olvidamos. Entonces, una cosa son los traslados, creo que se deben de solucionar en forma urgente y tener una estructura sanitaria que permita, en un país que no tiene accidentes geográficos, no tiene montañas, tenemos distancias que para trasladar desde el punto de vista
de lo que es el transporte aéreo son distancias que no son muy largas. Bueno, ahí tenemos que generar una estructura nacional, más allá de las capacidades locales. Ahora, sin dudas, para generar eso que yo te decía del sistema que sea justo y que llegue a toda la población, requiere coordinación, requiere optimización de recursos, que yo creo que el sistema necesita ajustes y necesita ver al interior de otra manera, ¿no? Con las potencialidades que tiene el interior, porque yo quiero resaltar también acá que un poco está visto como que los profesionales del interior son de segunda y uno tiene, y eso no es justo. Ahora sí, existen dificultades, como tú lo decías, para erradicar recursos humanos no solamente se necesita que se le dé una remuneración adecuada, sino que también se le tiene que dar las condiciones, el vínculo con la academia, el vínculo con la facultad. Por eso yo creo que acá debería de haber una política de Estado mirando en perspectiva a 5 o 10 años, porque esto es un tema que se va agravando a medida que va pasando el tiempo y bueno, estamos en un sistema que entre el prestador público y el privado, yo creo que requiere otra visión de coordinación, de optimización de los recursos y políticas de estímulos reales que hasta ahora, quienes desde el arranque del Sistema Nacional Integrado de Salud, no se han puesto en práctica. Yo creo que no se han puesto en práctica algunas porque el interior no se ve realmente, pero se ve cuando pasan estas cosas. Te pregunto una cosa, en el mundo sucede que hay empresas privadas que se dedican al traslado de personas que necesitan ser trasladadas. No hay posibilidad, no existió interés en ningún momento de empresas que tienen capacidad aérea, hay muchas en Uruguay, ¿no? Que se puede dedicar a ello, porque puede ser un negocio también interesante para ellos, tercerizarlo y no, que no dependa ni de ACE ni de nadie, ¿no? Un servicio tercerizado que esté a la orden. Además es un país chiquitito, digo. Sí, estamos cerca de todos lados. Fue insólito, ¿no? Insólito lo de esta chiquita. Una pena, ¿no? Estoy de acuerdo, y como decís vos, tenemos que esperar a que pasen estas cosas y después cuando nos olvidemos, que pasen una semana, nos olvidamos y seguimos adelante hasta que vuelva a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Pero por eso esto no es solo un problema de ACE, es un problema del sistema. Claro. Y el sistema debe atender estas cosas. Y no nos puede pasar. Y no podemos, nos debe de dar vergüenza, dolor, pero nos debemos de ocupar. Más allá de buscar culpables, quién fue, quién no fue, por qué tal cosa y por qué tal otra, esto necesariamente, lamentablemente a veces las soluciones aparecen cuando después de un impacto duro como este. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer como país. Nosotros lo vamos a plantear en forma enfática otra vez con las autoridades de ACE, que tenemos un vínculo permanente, mensual, también con el Ministerio, porque hay cuestiones que hacen al interior que deben estar en la tapa del Sistema Nacional Integrado de Salud y hay que atender más allá de lo económico, y hay que leer las realidades, ¿no? Y no esperar que pasen determinadas cosas para después tratar de encontrar soluciones. Daniel, ¿y ustedes en ese sentido como federación tienen planteos concretos o soluciones concretas? O sea, estamos todos de acuerdo que hay cosas que hay que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos. ¿Ustedes van a plantear soluciones, por ejemplo, o esperamos que las soluciones tienen que venir simplemente del sistema en general? Ustedes van a decir, no, para corregir tal cosa se debería hacer esto. ¿Van con planteos concretos? Nosotros, con respecto a la formación de recursos humanos, que es un problema muy importante, o este caso también, tenemos contacto permanente tanto con el Ministerio como con ACE, y los prestadores privados a través de FEPREM. Es uno de los temas estandartes, y por eso, como gremio de los médicos del interior, nosotros no está en nuestras manos la solución, pero sí está el poner el tema en cada lugar y bueno, que los responsables, que son varios, se puedan juntar y podamos generar una política de Estado real con respecto al interior y su atención médica, vinculado sobre todo a los recursos humanos y particularmente a estas asimetrías que existen. Daniel, ¿y qué la plan? Facultad de Medicina es
Sí, la ¿Qué Facultad de plan? Medicina es un ejemplo enorme. Yo quiero resaltar algo, ¿no? Que no todo es tan negativo. Desde hace un año y poco hay un hecho histórico que costó muchísimo, que es que la carrera de la Facultad de Medicina, o sea, la carrera de doctor de Medicina, puede, en Paysandú y en Salto, en la Regional Norte, se puede hacer toda la carrera durante todo el periodo y recibirse allí en el lugar. Ese es el camino que debemos de tener, los recursos humanos formándose en ese lugar. Quizás en una noticia como es en el interior pasó algo desaparecido, pero ese es el camino, formar recursos en los lugares y darle después las condiciones lógicas y el vínculo con la academia, con la cátedra, con la facultad, con la escuela de graduados permanente. Ese es un tema que nosotros sí estamos llevando y vamos a seguir llevando e insistiendo, y es uno de los motores desde el punto de vista gremial que nosotros tenemos para adelante. Más allá también de darle una buena calidad de vida al médico en el interior que opte por ya sea volver a su ciudad, porque muchos vienen a estudiar a Montevideo, también está el equilibrar, digamos, el trabajo, pero brindarle la cantidad de materias que hay acá. O sea, creo que todos hemos escuchado en algún momento algún abuelo, algún primo, algún familiar, algún amigo que diga: tengo que ir a Montevideo a hacerme cierto estudio. ¿Por qué siempre caer en Montevideo? O sea, ¿qué plan puede haber para sacar esta centralización que hay en la capital de Uruguay y bueno, ir más allá también del interior de Uruguay? Y en este caso fue algo en Rivera, en una ciudad, pero también está los pueblitos más lejanos que tampoco tienen esta accesibilidad a la salud. O sea, ¿cómo se puede distribuir en este país? La pregunta muy amplia tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Primero, no es verdad que todo termina. O sea, eso no es verdad, depende de cada región y cada lugar. Hay algunas cuestiones que naturalmente son complejas y se resuelven o pasan por Montevideo. Eso por un lado. Segundo, hay realidades diferentes entre los prestadores privados y los prestadores públicos. Tercero, la situación de las localidades del interior pequeñas es otro gran tema que podemos conversar otro día, porque allí sí es mucho más complejo. Si estamos hablando del interior y del interior vinculado a las capitales departamentales y a las carencias eventuales que pueda haber, ¿qué dejamos para el médico en el área rural y en las poblaciones chicas? Allí el médico juega un rol fundamental y se necesita su presencia, más allá de la atención médica en sí. El médico allí es psicólogo, es amigo, es sacerdote, entre comillas, es un referente que la comunidad necesita, requiere, y que hace que la comunidad sea igual que la escuela, igual que la policía. La presencia del Estado y la presencia de los servicios hace que en el interior nosotros podamos generar condiciones para que la gente se quede en esas poblaciones de 2.000, de 3.000 o más chiquitas de habitantes, ¿no? Entonces, ahí otra vez, lo que decíamos, se requiere una política real de Estado a mediano y largo plazo que asegure determinadas condiciones para que el médico se radique allí. Y bueno, ahí es donde estamos sintiendo el mayor déficit, ¿no? Daniel, nos va quedando poco. Médicos en el área rural. Nos va quedando poco tiempo, pero yo quería redondear un par de conceptos. ¿Qué pasa con la puesta al día, por decirlo de alguna manera, de las consultas médicas? Sobre todo, obviamente, estamos hablando en el interior, producto de la pandemia que se vieron muy retrasadas, ¿verdad? ¿Hay medicación suficiente en el interior del país o es otro problema también de déficit? Y en lo que tiene que ver, y ahí los médicos jugamos un papel importante en eso, ¿no? También cómo priorizar las consultas. Leía que en Rivera, por ejemplo, hay 280 consultas diarias por emergencia, diarias en el hospital, la mitad son por emergencia, que supera el número que lo que ocurre acá, por ejemplo, en Maciel o Hospital Pasteur. La gente consulta en emergencia por cosas que no debería de consultar. Y ahí nosotros los médicos somos también importantes en esa definición de educación a la gente de cuándo consultar y cuándo no, porque eso también genera un embudo que complica la situación. Sí, allí, bueno, es un problema general, ¿no? Las consultas en emergencia, tú sabes bien que es un tema que también se da en Montevideo, pero bueno, se da más en el interior y quizás con respecto a lo que se hace, en algunos departamentos, por eso digo, ojo que el interior no es uno, en algunos departamentos no hay una red
importante de policlínicas que permita la descentralización de la atención. En otros departamentos sí lo hay, y es ejemplo. Yo quería referirme a lo primero que tú decías en cuanto al rezago con respecto a la pandemia. Yo quiero ser muy enfático, se manejan cifras solo montevideanas. Yo te diría que prácticamente en casi todos los departamentos ese rezago no existe, y si es muy pequeño, tanto a nivel quirúrgico como en la realización de exámenes paraclínicos, incluso en el tema de la prevención de Papa Nicolau y demás. Hay dificultades quizás en algún lugar puntual, pero genéricamente, hablando de ese interior, del cual no quiero hablar, en este caso estoy hablando porque es muy diverso. De ese interior general, no es la realidad montevideana, porque uno de los titulares montevideanos son: hay un 60-70% de menor cantidad de Papa Nicolau, y eso no es verdad. ¿Siempre fue así siempre durante la pandemia? ¿Siempre fue así durante la pandemia o en algún momento se resintió un poco? Depende de cada departamento, cada lugar. Hubo picos, sí, pero que se solucionaron. A finales del año pasado, yo te diría que en prácticamente todos los departamentos ese rezago no existe. Pero a veces, en plena pandemia, dependiendo de la realidad de cada departamento, no hubo rezago. Y hubo sí picos, el pico del año pasado fue marzo, abril, mayo. Este año nos agarró en enero y de otra manera. También es multifactorial, porque por más que había agenda, la gente no quería ir a consultar, eso también pasó por todos lados. Perfecto. Pero en realidad ese rezago que se maneja muchas veces de estudios no hechos. No refleja la realidad del interior. Perfecto. Se manejan cifras montevideanas, como en varias cosas. Por eso yo digo, hay que prestar mayor atención al interior y a las particularidades que ese interior tiene. Y ojalá que no sea solo cuando hay un titular nos pongamos a trabajar en esto. Exactamente. Daniel, muchas gracias por este contacto. Bueno, ojalá todo prospere y de alguna manera se tome en cuenta las recomendaciones que ustedes están como Federación de Médicos del Interior planteando, y que se pueda arribar pronto a una solución, o por lo menos que se encamine en la búsqueda de una solución y que no ocurra, como tú decís, el análisis de este tipo de situaciones cuando ocurren hechos desgraciados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y en el nombre del gremio de los médicos del interior, gracias por darnos el espacio de conversar de nuestras cosas. El interior también existe y debemos de defenderlo. Nosotros estamos en primera línea para eso. Somos conscientes que hay sensibilidad, pero a veces hay que prestarle muchísima atención. Y no hay que preocuparse, hay que ocuparse, como decimos, ¿no? Y de eso se trata. Muchas gracias. Gracias otra vez a ustedes. No, un gusto. Y a las órdenes. Muchas gracias. Complejo, ¿no? Complejo. Es Sí, complejo. sí. Y es un tema que existió por años. Años, totalmente. Sí, obviamente que no es nuevo, pero bueno, en algún momento hay que empezar a solucionarlo. ¿Te acordás con el avión que era de uso se llama sanitario, ¿no? Que nunca se vendió. Bueno, fue algo de que cuando se conoció públicamente este caso, las redes sociales explotaron, obviamente como se está haciendo hoy en día, ¿no? Se va a la política con todo. ¿Por qué se vendió el avión? ¿Por qué si no existía el avión? Si el avión servía, si el avión no servía. Eso fue también todo un Igual tema hay hechos desgraciados, o sea, estamos hablando, acá creo que pega más porque es una niña de 8 años que proviene de una localidad pequeña del interior del departamento de Rivera. Debe pasar con un cuadro respiratorio sin un diagnóstico de lo que estaba pasando, porque se diagnostica recién cuando está en el hospital de Rivera que estamos ante un tumor de mediastino, que tampoco es algo de todos los días, pero des en cuenta después cómo se desencadena todo, ¿no? Se pide un avión, el avión sale, tiene que volver porque se pide no hay ambulancia de traslado, se pide asalto, o sea, fue como una cascada de hechos desgraciados. Y lo que debe pasar que no nos enteramos, porque esta chiquita te duele muchísimo, una chiquita de 8 años, pero cantidad de gente que debe palmar por un problema de traslado, y por mismo que se debe decir, no, déjalo acá, que vemos, lo solucionamos desde acá. ¿No se podía solucionar en Rivera nada de esto, Dani? La cirugía era una cirugía complicadísima. Lo que pasa, algo que lo diagnostican en ese momento es una cirugía de tórax, si es que correspondía a ser una cirugía complicada, Rivera no. Rivera no. Tiene que ser en un centro pediátrico especializado como el Pereira Rosell, en este caso, porque era dependiente de ACE, ¿no? Sí. Entonces, más ante un diagnóstico que tengo entendido que se daba en ese momento, no es que ya se supiera que era alguien que
se conocía que tenía un tumor de mediastino, que venía siendo tratada, ¿no? O sea, es como que te viene un aluvión de golpe de procesos diagnósticos y de eventuales tratamientos que no se pueden consolidar de un día para otro, de un momento para otro, ¿no? Y esa no sé si pelea, decirlo así, pero o falta de unión justamente, que era uno de los temas que atacábamos con Daniel, ¿por qué no hay esa unión entre la sociedad privada y la sociedad pública? No, pero se da, no ¿Sí? es así, no, mirá que se da Porque cuando quizás se da se podía hacer. No, pero se da en la contratación de servicios, por ejemplo, ante necesidades de un tomógrafo, no, se da. Y este tipo de no es que operaciones, diga, no, o sea, yo no. soy de una mutualista de Rivera o soy del sector público y si no tengo cómo hacerme a nivel público una tomografía, no es así. Okay. Eso se da, hay o sea, la falta de recursos el tema será que, total. claro, las ambulancias especializadas es otro capítulo, ¿no? Pero bueno, dentro de las tantas carencias que igual hay, públicas y también privadas. No solamente nos quedamos con el tema de ACE, que siempre lo estamos castigando a ACE. Bueno.